Vida en Plenitud, un espacio pensado para ti. Días, radioyentes. Acá su amigo y conductor, el doctor Hugo Lozada, y en la co-conducción Nadia Lozada, que tenemos ahora un tema muy interesante, pero también donde tenemos que prestar mucha atención. Y tenemos para este programa a la licenciada Giovanna Galarza. Ella es jefa del Servicio de Psicología del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, INEN, quien abordaremos justamente estos aspectos psicológicos que impactan en el cáncer de mama que padecen muchas mujeres. Ella nos va a hablar de las estadísticas un poco. Bueno, pero también hay que recordar que un cáncer de mama también, que va a ser un tema, no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Y ahora, una de las problemáticas es que prácticamente el 85% de los cáncer, de los casos en el Perú de mama, según la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, dice que se detecta en etapa avanzada. Entonces, hay una serie de problemas que nosotros tenemos actualmente que no están permitiendo, y uno de los aspectos psicológicos, pues es ese, ¿no? ¿Qué es lo que está justamente limitando que una mujer acuda para un diagnóstico cuando detecta algún problema en su seno? ¿Por qué es que no va? ¿Qué es lo que la limita? ¿Por qué no hacen los controles? Y para eso tenemos estos aspectos psicológicos donde Giovanna nos va a poder ayudar. Giovanna, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, les agradezco mucho y espero llenar las expectativas de muchos de los audientes que están ahí detrás de los micrófonos escuchándonos, ¿no? Encantada de estar con ustedes. Bueno, Giovanna, coméntanos un poco las estadísticas. ¿Qué es lo que tenemos en el INEN? Bueno, en el INEM, pues voy a decirles un poco de, nosotros tenemos registrado justamente 2.867 casos nuevos de pacientes mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, ¿no? Las estadísticas también mencionan que tenemos 19 casos registrados en varones con cáncer de mama, ¿no? Esto es algo que quizás muchos se quedan sorprendidos si es que el cáncer de mama también les da a los hombres. Pues sí, tenemos, no es tan frecuente, pero sí. También nuestra tasa de incidencia está en un 33.8 en relación a 100.000 casos de cáncer de mama diagnosticados. Esto estamos viendo que el cáncer de mama a nivel de Lima metropolitano ocupa el primer lugar, pero en todo el país el cáncer de mama en mujeres está en un segundo nivel, en un segundo caso de cáncer más diagnosticado. El primer caso, de hecho, lo tenemos los cánceres de cuello uterino en mujeres, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, lógicamente el cáncer de mama también es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en sí. En Lima, en realidad, tenemos los distritos de Surco, Miraflores, San Isidro, donde se registra más las mujeres que presentan en cáncer de mama, ¿no? Y en comparación con los distritos del cono como Comas, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, donde vemos registrado más la presencia del diagnóstico de un cáncer de cuello uterino. Fíjate, realmente estadísticas bastante preocupantes, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cuál es la población más frecuente que va a verte al servicio? ¿Qué es lo que de alguna manera las motiva a acercarse a tener una consulta psicológica
por este tipo de problema, Giovanna? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, tenemos que tener en cuenta mucho las etapas por las que pasa una mujer diagnosticada con un cáncer. En el caso de cáncer de mama, lógicamente es el impacto primeramente del diagnóstico, que es la primera fase por la cual quizás la mujer solicita la consulta psicológica, el de saber por qué le da a ella, los sentimientos encontrados, la vulnerabilidad emocional que va a presentar, entre la mezcla el miedo, la tristeza, la angustia, la rabia, la cólera, ¿no? Genera también si esto lo puede ella manejar solo o informarle a los hijos, a la familia, al esposo, ¿no? También tenemos la fase del tratamiento en sí, ¿no? Los miedos propios a los tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía propia, el miedo a la pérdida, que es lo que significa justamente una mama para la mujer, lo simbólico que es a nivel psicológico, ¿no? La mama está asociado mucho con la parte de la feminidad, de lo que representa la sensualidad, la sexualidad en la mujer, ¿no? Y tenemos también mucho en la fase ya del propio tratamiento, de los controles, quizás el miedo mucho a volver a las consultas, la incertidumbre, a qué es lo que le va a decir, informar el médico, el miedo a recaer, a las recaídas. Y bueno, también hay una intervención en estas mujeres en una fase más avanzada de la enfermedad, que podemos hablarle de una fase donde no hay un tratamiento de control, sino más bien una calidad de vida para las pacientes que están en cuidados ya paliativos en sí. Interesante. Creo que Nadia tiene una pregunta para ti. Sí. ¿Cómo les afecta a las jóvenes? ¿Es igual en todas las edades? No. Realmente el afrontamiento va a depender de muchas variables. Lógicamente, una de las variables es también la edad en la cual la mujer ha sido diagnosticada. No es igual una mujer que es diagnosticada pasado los 35 años como una mujer muy joven, quizás entre los 20 a 25 años, y una mujer intermedia que puede estar entre los 30 a 40 años. Va a depender de muchos factores. Dentro de ellos, si es una mujer jovencita, lógicamente es el miedo a la pérdida de la mama, el cambio de imagen corporal, quizás recién ella está fortaleciendo tener una carrera, un trabajo, y de repente el primer enamorado, los novios. Entonces hay un cambio en su imagen corporal que va a afectar psicológicamente su calidad de vida, ¿no? En cambio, en una mujer mayor, que también es el impacto al cambio de imagen corporal, pero esta mujer ya tiene muchas áreas de su vida ya concretizadas, quizás ya es mamá, ya tiene una pareja más formal, ¿no? Los miedos pueden parecer, pero la intensidad puede variar también dependiendo de las circunstancias, también depende mucho del soporte familiar que pueda contar o no la persona en sí, ¿no? Mira, qué interesante. O sea, quiere decir que cada una de las edades realmente tiene aspectos psicológicos diferentes. Así es. Y en tu experiencia, ¿cuál es la etapa que para ti es la más vulnerable? Pues más vulnerable, yo creo que va a depender mucho de varias cosas, de varias cosas en sí. Yo creo que una mujer, del soporte que pueda contar en sí. Si tiene un soporte de una pareja, si esta pareja es un adecuado soporte para ella, si tiene familia, si este cuidador primario es adecuado o no. Creo que va a depender también de cuántos recursos ella puede contar en sí. La edad de alto riesgo, lógico que estamos hablando de una mujer que pueda pasar los 30, 35 años, una mujer que debe mantener ya un control que puede ser anual para los chequeos en sí, los chequeos que debe ella tener como forma de prevención contra este cáncer de mama sobre todo, ¿no? Ya. ¿Y cuáles son los principales problemas que afectan la salud mental de las pacientes con cáncer de mama que tú has visto?
Entre los problemas que tenemos a nivel psicológico y que pueden llevar también a un soporte psicofarmacológico ya con el trabajo del médico psiquiatra que nos acompaña siempre, pues tenemos mucho de las reacciones de ansiedad, las reacciones de depresión, los cuadros mixtos, los trastornos de ansiedad en sí. Lógicamente, si estos son reacciones situacionales, estas se pueden manejar con el apoyo psicológico terapéutico, con las dinámicas de grupo, con el soporte grupal. Pero si estas reacciones ya pasan a niveles más moderados o ya se convierten en síndromes más, entonces necesitamos de hecho trabajar con el soporte psicofarmacológico, y ahí ya viene el trabajo conjunto con el médico psiquiatra a la vez. Siempre es bueno recalcarle a estas personas que la consulta con el médico psiquiatra o con el psicólogo es una consulta que se tiene que dar y sin tener el miedo, sin las creencias erróneas que a veces uno tiene acerca de pasar la consulta por salud mental, ¿no? Yo creo que esas son cosas, son creencias irracionales que hay que ya eliminarlos, hay que trabajar bastante en que las personas no le tengan miedo pasar por una consulta de soporte tanto psicológico como psiquiátrico, ¿no? Claro, y acá viene el tema. Le da cáncer, pero dice, no, yo no quiero ir al psicólogo, yo no quiero ir al psiquiatra. ¿Cómo es que la familia o quién puede ayudar para convencer de alguna manera a este paciente que se niega a recibir, digamos, un tratamiento adecuado? Mira, acá yo creo que es importante también conocer un poco las defensas con las que cuenta una persona. Hay mecanismos de defensas que una de ellas se llama a veces la negación. No, yo no necesito, yo no tengo cáncer, no se ha equivocado el médico, no puede ser. Quizás sean defensas propias adaptativas que pueden ser saludables o como no. A veces la persona dice, por el momento yo no necesito, porque quizás esa persona se siente todavía con los recursos propios de poder manejar. Pero va a llegar un momento en que esta persona, esa defensa de negación, de evitación, de contactarse con el apoyo, soporte psicológico, ¿no? Entonces, hay un momento en que no lo va a poder. Lógicamente, cuanto mejor tú recibas el apoyo antes, es más factible, es mejor manejable, mejor brindar un mejor soporte y manejar los recursos más apropiados para cualquier situación estresante, en este caso el cáncer, ¿no? ¿Quién es la mejor persona? Yo creo que primeramente tomar conciencia la misma persona que lo vive en carne propia, que es la persona que decide darse cuenta que lo necesita y que va a ser beneficioso. ¿Quién puede ayudar? Pues lógicamente el cuidador más cercano, que en este caso nosotros llamamos el cuidador primario, que puede ser el esposo, la hija, la madre. A veces no cuenta con ese soporte cercano familiar, pero quizás una buena amiga. ¿Quién es la persona también más indicada? Su médico tratante. El médico tratante. Entonces estábamos hablando de tres puntos importantes o tres grupos de intervención que nosotros realizamos. Es trabajar con el mismo paciente, trabajar con la familia y trabajar conjuntamente con el médico, ¿no? Con su médico de cabecera. Mira, qué interesante. Interesante. Dime, ¿y como estresor el cáncer es solamente para el paciente o también estresa a la familia esta dimensión? Esa es una muy buena pregunta. Si es un paciente que se enferma solamente o también a veces la familia se enferma, ¿cierto? Acá también es lógica, si hablamos de una paciente que está diagnosticada con cáncer, también estamos hablando de una familia que también va a padecer, va a tener sus propios problemas, sus propios cambios emocionales para intervenir, para apoyar a esta persona. Sí, estamos hablando de que sí, también la familia también se enferma, la familia también tiene sus propias reacciones de ansiedad, de depresión que va a padecer en cada etapa, en cada fase propias del tratamiento. Y no solamente, a veces también tenemos nosotros la experiencia de ver también mucho trabajo que tenemos con los colegas, con tus colegas, el trabajo con el personal de salud, porque hay un vínculo de comunicación, de interacción que se hace y también nosotros trabajamos ahí, ¿no? Perfecto, qué interesante los comentarios de Giovanna. Hacemos un alto para luego volver.
Radio María, una familia de amor en la Iglesia de Jesús. Radio María, la voz de los que no la tienen. Continuando con el programa y teniendo a este excelente profesional, la psicóloga Giovanna Galarza, ella es psico-oncóloga, o sea, especialista en estos temas. Yo también quiero comentarles algo, fíjense, aproximadamente el 70% de los pacientes con cáncer hacen problemas en su salud mental. Y otro tema, el 70% de los peruanos no sabemos lo que es salud mental. Miren cómo a veces nosotros dejamos de lado estos aspectos tan importantes. Y yo quiero comentarles algo muy importante. Hay una disciplina que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología, que justamente habla de la relación del estado inmunitario en relación con la salud mental. Y ya se han hecho estudios, y sobre todo en cáncer de mama, con respecto a que la actitud positiva puede hasta revertir un pronóstico negativo del cáncer de mama. Inclusive, y también al revés, quiere decir que yo teniendo un buen pronóstico, pero una actitud negativa hacia la vida, puedo revertir un buen pronóstico. Y respecto, sería interesante ahora la pregunta de Nadia, que va a hacerle a Giovanna justamente. Sí. ¿Cuáles son los factores psicológicos protectores? Pues mira, en relación a los factores de protección, uno tiene que ver mucho con la percepción que uno va a tener frente a una situación que tú enfrentas en crisis en sí. La percepción que uno va a tener frente a cómo yo voy a actuar ante una enfermedad, como puede ser el cáncer, va a tener algo positivo o negativo en el afrontamiento. Vamos a suponer, que yo tengo una percepción equivocada del cáncer. Entonces mi afrontamiento va a ser completamente negativo. Entonces eso va a poner en riesgo mis estados emocionales. ¿Por qué? Porque voy a generar sentimientos de pérdida, de debilidad, como que el cáncer es un castigo, que esto que es una fuerza enemiga que me está atacando a mí. En cambio, si yo tengo una percepción positiva para enfrentar una situación en crisis, en este caso el cáncer, pues lo voy a asumir como un reto, lo voy a asumir como si fuera algo que me va a hacer crecer en la vida, que voy a ponerle muchas ganas y voy además a usarlo como una experiencia y voy a tener un gran espíritu de lucha para poder mejorar. Entonces eso te va a generar una actitud, ¿no?, más positiva para poder sobrellevar, ¿no?, ya sea los tratamientos o cualquier tipo de diagnóstico o que te pueda dar el doctor, vamos a suponer. Creo que aquí es importante enseñarle al paciente y a la familia, ¿no?, que la actitud que va a tomar va a ayudar mucho. No es que va a superar el cáncer, sino que va a mejorar la calidad de vida en sí. Porque aquí hay que tener cuidado, a veces uno que dice, bueno, si yo soy positiva, voy a vencer el cáncer. Hay estudios que sí demuestran que una actitud mejora, ¿no?, mejora la calidad de vida para afrontar una situación en sí. Uh-huh. ¿Y cuándo debo ir cuándo un paciente ya debe de ir a un psicooncólogo? ¿Cuándo debe ir? Mira, sería bueno que este paciente vaya desde que es diagnosticado. Y sería bueno también hacer prevención desde antes de los aspectos emocionales. Debería trabajarse desde antes la prevención. Si estamos hablando de prevenir el cáncer, de brindar, educar a las personas, yo creo que también se le debe educar a la persona sobre estrategias de afrontamiento.
Entonces, si estrategia de afrontamiento a situaciones de crisis en sí que puedan vivir. Yo creo que es una forma de ayudarles a manejar herramientas tanto personales como herramientas sociales, habilidades que pueda manejar la persona para resolver, para dar resolución más positiva a los problemas de la vida. Y Giovanna, y la pregunta de sexo, y en los hombres, yo creo que estás preguntando ya, estás pensando otra cosa, y en los hombres el cáncer de mama, ¿qué nos puede decir? ¿Es igual la psicología? ¿Se diferencia? En tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? Pues te comento, en realidad, en nuestra realidad acá en Perú, también tiene que ver mucho con la percepción un poco de género, ¿no? El sexo femenino lo consideran como el sexo más débil, más susceptible a expresar emociones. En cambio, el sexo masculino es aquel hombre que tiene que ser fuerte, valiente, no debo llorar. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que en nuestras consultas, pues, es la mujer la que solicita la intervención, el apoyo psicológico. En el caso de los varones es muy poco, ¿no? Es más, esto es cultural en realidad. Que el tipo de afrontamiento sí, porque te vienen esquemas mentales ya en el varón, ¿no? De hecho, ¿no? Yo no debo llorar, yo debo ser fuerte, yo soy el hombre de la casa, soy el líder, tengo que mantenerme fuerte, yo tengo que seguir trabajando porque en mi casa yo soy el que mantiene. Entonces son esquemas que de una manera te introyectan y que te manejan mecanismos dan de resistencia a expresar y te contienes tanto que llegas en un momento en que lógicamente eres hombre, pero también eres un ser humano que en algún momento vas a tener que descargar. Los hombres no suelen darse ese permiso de poder expresar y eso es lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia, ¿no? Que la gran mayoría de nuestros pacientes son las mujeres las que solicitan y si viene un varón a veces también es más traído por la esposa, ¿no? O por los hijos, ¿no? Sí. ¿Y cómo se enfrentaría lo que es la sexualidad con el cáncer de mama? Ya, ese es todo un tema en realidad, es amplio hablar de la sexualidad y el cáncer, hablar sobre sexualidad en cada determinado tipo de cáncer. Si estamos hablando del cáncer de mama, pues lógicamente acá hay todo un cambio en la imagen corporal y el acompañamiento, el trabajo que se tiene que dar con la pareja, el esposo, es importantísimo para que la mujer se sienta protegida, para que la mujer fortalezca ese afecto y esas ganas y ese optimismo y esas ganas de seguir adelante, de luchar. El trabajo con el varón, acá nosotros por lo menos tenemos las sesiones donde se invita a la pareja para que la pareja pueda enseñarle a él cómo tiene que ser esta comunicación a través, no solamente una comunicación verbal, sino una comunicación no verbal del contacto corporal que deben tener, ¿no? Cuando reiniciar esta actividad sexual, en este caso, esto va acompañado también de lo que el médico le va diciendo, porque en realidad estamos hablando de una cirugía, estamos hablando que tiene que pasar por un proceso posoperatorio, ¿no? Esta mujer, posterior a un descanso que pueda tener, los cuidados propios, de lo que el médico le indica, se va enseñando también a la pareja el que tiene que estar cerca a ella, demostrarle con su acompañamiento tanto físico como en un acompañamiento con un lenguaje verbal, no verbal, que es estar ahí en los momentos que ella la necesite, es saber escuchar. Escuchar no significa el hecho de que el varón va a escuchar porque tiene las orejas, sino saber escuchar para poder entender y comprender e interpretar estos cambios emocionales que va a presentar su esposa en sí. Uh-huh. Y en cuanto a la comunicación de la mamá con los hijos, ¿cómo le debe de explicar? En relación a la mujer que está viviendo con cáncer y cómo comunicar, cómo hablar con los chicos, quizás el informarle del diagnóstico, de los tratamientos, esto también va a variar porque tenemos que ver cuál es el estilo de comunicación que tienen en casa. Tenemos que ver la edad con la cual el niño tiene en esos momentos. No es igual un niño que se le va a comunicar que la mamá tiene cáncer, un niño de 3, de 5 años, como quizás un niño que puede tener 11, 12 años o un adolescente que puede estar entre los 15 y 16 años, porque sus niveles de pensamiento también varían. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Va a variar también muchas veces la forma, el tono de voz. Nosotros damos las sugerencias mucho de que
tenga reunión la familia, que sea en un momento, mejor que sea la tarde, no de noche, por si es en caso de niños, porque también hay que entender que hay niños que frente a una noticia como esta suelen demostrar sus angustias a través de las pesadillas. Entonces hay que tener en cuenta mucho este cuidado para poder informar, el tono de voz, el cómo utilizar las palabras sencillas, a veces ser gráficos con la mamá, enseñarle, ¿no? A veces nosotros solicitamos tener a la familia, a los hijos, llevarlos a consulta para facilitarle un poco esta comunicación en sí. Nosotros como terapeutas no somos los que informamos, nosotros facilitamos a que la mamá pueda informar, darle herramientas para que ella misma sea la mejor persona que pueda darle información a sus hijos. Claro. Y en cuanto a la ayuda de la familia, ¿cómo ayudaría a la familia? La familia, de hecho, yo les digo a la familia que ellos son agentes importantísimos para el afrontamiento de la enfermedad. ¿Cómo ayudar? De hecho, se les pide a la familia, primeramente, que ellos aprendan a distribuirse el rol de cuidador. Esto es importante porque a veces en la familia siempre va a decir uno, no, yo, porque yo tengo tiempo, porque yo soy la hermana mayor, porque yo soy la hija mayor, la que va a querer priorizar o ponderar un poco este rol de cuidador primario principal. Pero no es así. Llega un momento en que esta persona se va a cargar, se va a agotar. Entonces es importante que la familia aprenda que este rol de cuidador primario principal rote. Esto es algo que se tiene que tener en cuenta, que todos tienen que rotar, que todos tienen que participar. El otro es el que ellos tienen que aprender a organizarse también con lo que es la casa, los cuidados de casa, que puedan ellos también darle tiempo, ¿no?, al cuidado de los hermanos en sí. ¿Por qué? Porque la mamá hay que hacerle sentir a la mujer de que ella sigue liderando, de que sigue siendo madre, que ella sigue siendo la persona principal. Tampoco esos son los mensajes que siempre les digo a la familia, ¿no? Hay que darle seguridad, hay que darle amor, hay que darle que ella es querida, que se sienta amada, que ella siga amando a sus hijos. Los mensajes es, por ejemplo, lo que muchas veces se comete el error, ¿no? Mamá, no lo hagas, no lo toques, tú quédate sentadita, tú quédate en casa. Y eso realmente baja la autoestima, la confianza en sí misma en la mujer, porque ella se siente más dependiente y se siente como una mujer que está siendo una carga para la familia. Y en realidad no es así, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, cuando son niños pequeños y digamos la familia, ¿cómo le podría explicar de la muerte? Porque cuando uno está en cáncer de mama no se sabe cuándo puede morir. Cierto. Esto el tema de la muerte es también algo importantísimo. Lógicamente, hasta ahora estamos en el siglo XXI y todavía cuando se menciona la palabra cáncer, mucha gente lo asocia con el sufrimiento, con el dolor y con la palabra muerte. Entonces, hablar de un familiar que ya está en cuidados paliativos, hablar de que ya no el tratamiento ya no va a ser para curar, para controlarlo, sino es para darle mejor calidad, para evitar los dolores fuertes. Sabemos que esta mujer va a morir. ¿Cómo tocar el tema con los hijos tan pequeñitos, ¿no? Ese es algo muy delicado, hay que tocarlo mucho con pinzas, sobre todo con la familia y nosotros como terapeutas. Aquí lo que yo les sugiero mucho es cuidar mucho a este niño, ver el nivel emocional con el cual se encuentra, ver la representación que involucra, que sabe que para él que representa una mamita enferma, una mamá que ya no puede quizás cuidarlo, ya no le puede llevar al colegio, que mamá está tomando muchas pastillas. Dependiendo de eso se le va dando dosificadamente la información de que mamá está cada vez está más postrada en cama, que mamita lógicamente está durmiendo, que mamita lo está escuchando, pero que mamita siente su presencia en sí, ¿no? Y lógico, acá tenemos que trabajar un preduelo de preparación y un postduelo posterior a la muerte de la persona. Perfecto. Vamos a pasar a un alto y continuaremos con Giovanna, que nos va a hablar, justamente queremos hablar de esa parte del duelo. ¿Cómo tiene que actuar la mamá? Yo sé que es una situación muy difícil, pero volvemos.
Radio María, el poder del amor. Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 716 16. Encantados de atenderte. Regresando con ustedes, radio oyentes. Sí, vamos a hablar ahora de un tema, un momento difícil. Yo he tenido inclusive en mi práctica, me acuerdo en algún momento, una paciente que optó por irse distanciando de sus hijos. Optó por decir de que mejor los lleven, que esté con los primos, que salga, que esté permanentemente con ellos. Los distanció. Ella bajo el esquema que va a sufrir menos. Entonces la pregunta acá, Giovanna, es, ¿eso es cierto? ¿Es válido? Eran chicos pequeños, estamos hablando de 9, 10 años, y tenía ahí una pequeña de 4 años, ¿no? Y que ellos comenzaron de alguna manera, los chicos, a hacer un periplo por amistades, por primos, de tal manera que se limitaba mucho el contacto con la madre. ¿Eso es válido? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿De acuerdo a la edad? ¿Tú qué nos puedes decir, Giovanna? Bueno, Hugo, yo acá te digo algo, que es que definitivamente cada ser humano va a tener una reacción diferente ante una situación. Quizás el afrontamiento de esta señora por cuidar, por tratar de evitar hacerlo sufrir, porque es el tema del miedo a que los hijos sufran, a que la vean quizás el deterioro físico que va a ir padeciendo. Ella utilizó como defensas, como mejor manera de afrontar esa situación, tratando de que los hijos se alejaran un poco y que no tengan ese recuerdo un poco de cómo va cambiando ella. Sí he escuchado a muchas mujeres decir, ¿no?, de que yo trato un poco de que mi hijo me recuerde con la última imagen, y le he dado a mi hijo que viva con mi hermana. Ella está en Trujillo y yo ya estoy acá, y yo sé que ya el doctor me ha dicho que yo tengo que esperar nada más una muerte, y que mi muerte sea más digna en sí. En realidad, hablar de este tema es a veces un poco, la persona, si el oyente a veces nos dice, oye, pero ¿cómo está hablando la doctora de la muerte? Da miedo a veces hablarlo, pero en realidad yo creo que esto se debe hablar tan natural, porque cada cosa tiene su nombre en sí. En este aspecto, antes así de pasarte un poco a continuar con las preguntas, sí, yo creo que va a depender de las formas como esta persona asume. ¿Es bueno o no? Va a depender de cada persona. Yo lo que le diría a la señora en este caso es, ¿usted se siente cómoda? ¿Sus hijos cómo lo van percibiendo? Es importante para sus hijos, se sienten bien de esa manera, porque hay que ver el otro lado, cómo estos niños realmente se están percibiendo el sentirse alejados de esta mamá, porque también hay que ver este lado de la psicología emocional, el estado mental, de la salud mental de estos niños que no las ven, que ya son niños que pueden estar en unos cambios que pueden estar entre los 9, 10, son cambios propios de la pubertad, entrando a una adolescencia donde es importantísimo también el esquema mental que pueden tener ellos, y ayudarlos a ellos a mejorar un afrontamiento ante una mamá que va a fallecer, ¿no?, que va a morir. Perfecto. Fíjate, ahora vamos a pasar ya a las preguntas de nuestros radioyentes. Buenos días. Buenos días, doctor. Aquí muy feliz de poder comunicar y de poder expresar algunas experiencias y algunos aportes de repente a las personas que puedan padecer de esta enfermedad de cáncer. Con el mayor gusto. Sí, ¿cuál es tu pregunta en todo caso con la licenciada Giovanna Galarza, que nos acompaña? Sí, pues doctorita, muy buenos días. Ante todo, desearle que siga usted aportando en estos temas que realmente son muy necesarios para nosotros que padecemos de esta enfermedad. Yo le comento de que hace 4 años fui diagnosticada con una enfermedad de cáncer de mama en el estadio 2B. Entonces, a un comienzo, como toda persona, creo, me sentí destrozada, destruida, ¿no?, como madre, y peor porque yo soy una persona sola, ¿no? Hace 8 años que mi esposo nos dejó,
bueno, él se fue, ¿no? Y entonces tuve que afrontar esta enfermedad prácticamente sola. Tenía a mi padre, ¿no? Que ella es una persona muy mayor, entonces me ayudaba cuando tenía que viajar, porque yo la verdad que tuve que hacer un viaje de Puno hasta Arequipa para poder llevar el tratamiento. Entonces yo llevé un tratamiento muy riguroso, muy triste, le di cuento porque estuve sola prácticamente. Pero yo le digo que lo más importante para mí fue la fe. Yo confiaba en Dios y decía, acompáñame porque yo tengo que vivir. Entonces, creo que las quimioterapias, las radioterapias las pasé muy, como le digo, deportivamente. O sea, me reía, conversaba con las enfermeras, trataba de sobreponerme a todo el dolor, porque es un malestar muy grande, ¿no? Entonces, así fue superando y cada vez que voy a mis controles, yo veo que mi enfermedad está controlada. Y yo lo que les puedo aconsejar es que uno no pueda deprimirse, sino llevar con alegría. Y a mí me hizo muy bien el escuchar Radio María, le cuento. Escuchaba y decía, Dios mío, dame lo que necesito, ese consejo, dame tu palabra. Entonces escuchaba y ahí, ¿no? Como que me fortalecía. Yo, la verdad, mucho le debo a la Radio María, le debo mucho a las personas que me rodearon, porque yo le cuento que así, sin cabellos, porque tenemos el momento de estar sin cabellos, ¿no? Yo me ponía los aretes grandes y bailaba, y mi hijo me veía en ese momento, ¿no? Me decía, mamá, te pareces a una rockera, ¿no? Entonces yo traté de pasar lo mejor posible, y hasta ahora le cuento de que estoy muy bien. Qué bueno. Y el problema que tengo ahora, doctora, y quiero hacerle una pregunta, Dígame. es que bueno, después de todo esto que he pasado, yo tengo un miedo, será por el mismo hecho de que yo soy sola y que tengo a mi hijo ya de 9 años. Él me ha acompañado todo este tiempo y él ya se ha hecho como un doctorcito en casa, ¿no? A las 9, 10 de la noche le trae el vaso de agua con las medicinas que debo tomar. Pero lo que yo tengo un miedo, doctora, de que él tiene miedo a que yo me vaya a morir en cualquier momento, y a veces he notado en él de que despierta desesperado y mamá me comienza a sacudir. Entonces es que él necesita también un apoyo psicológico. Eso es lo que quería decir, doctora, y muchas gracias por la respuesta y por estar ahí, ¿no? Para podernos brindar toda esa información. Mira, muy interesante tu pregunta, porque suele pasar, y es normal que siempre las mujeres, cuando ya están pasando en una fase de control, que puede ser cada 2 meses, 3 meses, 6 meses o a veces al año en sí, ¿no? Genera también ciertos niveles de angustia, de ansiedad frente a cada control, ¿no? Este es el que yo les digo a las mujeres, ¿no? Aprender a vivir con doña incertidumbre o don incertidumbre, ¿no? Que no sabemos qué nos va a decir, qué nos va a informar el doctor frente a cada control, ¿no? Esto para nosotros como terapeutas, como investigadores, como parte de los conocimientos de acá, de esta especialidad, lo llamamos pues el síndrome de Democles, o sea, no sabemos qué va a pasar en sí, es normal. Lo que sí preocupa es que siempre los cuidadores, en este caso tu hijo, ¿no? Es el que también genera ciertos niveles de ansiedad frente a cada control, que el miedo a las recaídas, el miedo que la enfermedad vuelva. Creo que ahí, si tú misma estás percatando que esto le está afectando, hay cambios en su comportamiento, esto no le permite funcionar él dentro de otras áreas propias como su aprendizaje, ha cambiado su interacción social, es más inseguro, está pendiente contigo demasiado, lógicamente va a necesitar un apoyo psicológico para ver él y ayudarle a que también él pueda ayudarse a él mismo, ¿no? Porque acá tú lo has dicho el tema, la palabrita, se ha convertido en mi pequeño doctor, ¿no? Es un doctorcito que te está pendiente, ¿no? Eso hay que ayudarle a él, porque en realidad esto genera en él quizás angustia o niveles de ansiedad muy a su corta edad, ¿no? Yo creo que ahí sí podríamos tener una intervención de apoyo psicológico en él, ¿no? Muchas gracias. A ver, hay otra pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. La pregunta es la siguiente, 2 preguntas. La primera es que, bueno, yo tengo mucho desorden, demasiado desorden. No sé si ir al psicólogo, al psiquiatra. Y otra pregunta es... ¿Pero qué tipo de desorden tiene? ¿A qué le llama desorden? Por ejemplo, dejo una cosa ahí, de ahí no sé dónde está, y después tengo revuelto todo. Cambio de lugar las cosas, pero de ahí me olvido dónde lo dejé.
la ropa está mezclada, así Ya. como que no me alcanza el tiempo. Eh, Aló. ¿Y a la segunda? ¿Aló? La Sí. segunda es, mire, ve, yo tengo amigas, por ejemplo, me dicen, mi papá murió de cáncer y él nunca se enteró. Ahora no sé si qué tanto es bueno, ¿no? Porque a veces el médico solo, por decir, me dijo así, ¿no? El médico me dijo a mí y preferimos no decirle a él. Y no sé qué tanto es bueno. Y hay mucha gente también que tiene cáncer y nunca lo dice y no lo dice a su familia. Ya. Esa es la segunda pregunta. Y que usted oriente a esas personas, ¿no? Perfecto. A eso me refería. Muchas gracias por tu pregunta. Giovanna, acá lo que estamos... Uno es un problema de ansiedad, Exacto. ¿no? Sí, Y el sí. otro es un tema de verdad muy importante, que el tema del diagnóstico, ¿no? La familia se entera de que tiene el diagnóstico de cáncer de mama. ¿Le debo decir o no le debo decir? Sí, es cierto. Acá hay un tema que nosotros lo llamamos la conspiración del silencio, ¿no? O el pacto de silencio de decirle o no decirle que tiene cáncer o que su cáncer está avanzado. Puede ser una mujer quizás con cáncer de mama de 65, de 70 años y a veces los hijos o los familiares son los que van adelantando con el médico, doctor, dígamelo a mí, no se lo diga a mi madre. O cómo comunicarle si el médico me ha dicho de que de ella solamente va a estar para tratamiento del dolor. Entonces, en realidad es todo un tema esto. Informar, lógicamente, yo creo que acá hay algo que tenemos que aprender, a ser asertivos, a saber comunicarnos. Tener habilidades de comunicación es importantísimo en toda persona, tanto el profesional como en el paciente y también en la familia. Saber ellos tener la comunicación abierta va a permitir a esta persona que padece cáncer saber afrontar la enfermedad. De hecho, vamos a tener un impacto emocional, pero lo peor que puede generar y el peor sufrimiento es la duda. Es la duda decir, creo que lo tengo, pero no sé. Ahora hay una doble conspiración del silencio que se da, y eso también hemos visto. De parte del paciente, le dice así, doctora, yo sé que tengo cáncer, pero no se lo diga a mis hijos. Y ya está el otro lado del familiar, doctora, mi mamá tiene cáncer, pero no se lo diga, por favor. Entonces hay un doble cuidado que se da, una doble conspiración en ambos lados, ¿no? Y en realidad es simplemente hablar con la palabra, es ser abiertos y decírselo. Uh-huh. Muy bien, muy importante. Hay otra pregunta acá, buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Buenos días. Bueno, más que una pregunta, quisiera contarle lo que a mí me sucedió, ¿no? Una paciente también anteriormente creo que llamó casi con el mismo caso, ¿no? A mí me dio cáncer al ovario hace 6 años. Y la verdad yo me operé, recibí mis quimioterapias en el seguro, pero jamás pasé una consulta así oncológica psiquiátrica, ¿no? Que me hubiera encantado en ese momento. Los médicos nunca me hablaron de eso. Es más, ni siquiera me dijeron cómo iba a ser mi proceso, cómo iba a venir las quimioterapias y todo eso. Nunca me hablaron. Yo lo tuve que pasar sola y la verdad fue muy difícil, ¿no? Y tenía hijas pequeñas, una era de 4 añitos y la otra tenía más o menos entre 11 años o 12 años. Entonces, como le comento, para decirles que yo tenía un cáncer y que no sabía cómo iba a quedar, fue muy difícil. Lo único que sí, me agarré de la fe, me agarré mucho de la fe para poder salir adelante en ese momento tan duro. Pero no sé si ha quedado una secuela en lo de mi hija, porque en ese entonces ella lo tomó aparentemente bien. Yo dije, gracias Dios mío, porque mi hijita la pequeña nomás se asustó un poco cuando se me cayó el cabello, ¿no? Que le hablé bonito, ¿no? Como le digo, no sabía cómo orientar, hubiera pasado por allí, hubiera sido de repente mejor. Ya mi hija tiene ahorita 17 años, que justamente hoy día cumple, pero ya desde hace año y medio le hemos notado con psicólogos y todo que ella es muy ansiosa, muy nerviosa, es demasiado se altera. Y según un psicólogo de su academia le comentó todo lo que había pasado y le dice que posiblemente ella quiere estudiar medicina, ¿no? Actualmente. Y le dice que posiblemente es por lo que ella recepcionó en ese entonces, cuando ella estaba pequeña. Ella no lloró, no gritó, solo se angustiaba al verme sufrir con los dolores y todo eso, ¿no?
Entonces quisiera escucharle a la doctora ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo es que ahora la puede ayudar a ella, ¿no? Porque en sí yo ahora estoy bien, estoy con los controles nada más, ¿no? Y a Dios gracias porque todo esto ha ido evolucionando de la mejor manera, ¿no? Pero con mucha fe, como le comento anteriormente, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, acá le va a contestar y acá, doctora Galarza, su respuesta y su reflexión que de alguna manera nos ha traído. Pues mira, es que tocar los sentimientos y las emociones es algo que cuesta mucho en la persona, en el ser humano, ¿no? Lógicamente uno es como mamá, no quiere ver sufrir al hijo, uno como hijo no quiere ver sufrir a los padres, a los hermanos. Entonces acá hablamos de emociones y de sentimientos. Hay cuatro emociones básicas de todo ser humano que hay que reconocerlas, identificarlas y hay que saber que son normales, que se tienen que dar. Una es la alegría, otra es la tristeza, otra es la cólera, otra es el miedo. Estas 4 emociones son básicas y necesarias en todo ser humano. De esas 4, las personas suelen decir, yo solamente quiero estar alegre, sentirme feliz, ¿no? Quiero sentirme entusiasmado. Y el resto los considera como negativas, la tristeza, la cólera y el miedo, ¿no? Pero en realidad todas son buenas y todas pueden llegar a ser también malas, dependiendo en dónde. Acuérdense que los extremos son los que justamente nos pueden causar desorden en sí. Esa persona que a mí me diga, ¿no? Sí, doctora, yo sí, todo lo voy siempre con fuerza, luchando, positiva, siempre. En realidad, perfecto, qué bien que tenga ese espíritu de lucha, que sea optimista al 100%, sí, pero va a llegar en un momento en que va a necesitar descargar esa cólera, esa rabia, esa tristeza, esa impotencia. Y eso es saludable. Me dicen las pacientes, doctora, me han dicho a mí que sentirse triste es malo porque se me bajan las defensas. Yo no puedo estar triste. Pero a veces la tristeza es necesaria y saludable porque te permite desahogarte. Uno a veces cuando ríe, a veces se le escapan las lágrimas. A veces uno ríe con las lágrimas, ¿no es cierto? Entonces también es saludable. Entonces, y la cólera y la rabia también, pues en realidad a veces sentimos impotencia, frustración. La cuestión es saber cuándo, cómo y dónde canalizar, descargar esto. Perfecto. Y acá Nadia con su última reflexión y ya para terminar este programa donde el tiempo realmente se nos hace corto. Nadia, con tu reflexión. Sí, que bueno, que siempre mantener la fe en todo momento. Qué bueno, qué linda. Esas realmente son unas palabras, tanto como las de Giovanna, que realmente nos han ampliado el panorama. Nadie a la fe, y eso es cierto, señores. Quiero dejar un corolario de todo esto, por si acaso. El cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes. No solamente es el tratamiento médico, sino también el tratamiento psicológico. Pero algo muy grande tiene que también acá hay, que supera todo esto, es la fe en Dios. Que eso es lo más importante. La fe en Dios es la que nos va a ayudar a enfrentar este problema y salir adelante. Bueno, con ustedes, su amigo, el doctor Hugo Lozada, y hasta el próximo programa de acá a 15 días. Muchas gracias. Has estado en sintonía de Vida en Plenitud. Vida en Plenitud. Un espacio pensado para ti en Radio María. Puesto a pensar lo que puedes hacer con amor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les habla Martín Valverde de Tierras Guadalupanas. Hay milagros y grandes milagros. Este es un milagro de voluntariado. Esta no es una radio, es tu radio, es Radio María, es un milagro del voluntariado. Recordándoles que esto es la voz de Dios en tu casa, la voz católica, pero es tuya. Hazla, haz el milagro con nosotros. Yo hablo de amor, de palabras. Yo hablo de amor que sabe hacer, dar por el otro lo que por ti da.